estamos? Buenos días a todos. ¿Están listos para meditar en la palabra de Dios? Diga a la persona que tiene un ladito, qué bueno que viniste el día de hoy. Abra su Biblia en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 2. ¿Ya lo tiene? Romanos 12, versículo 2. Qué lata nos dio el micrófono. Ya lo tiene. Fíjese, vamos a leerlo todos juntos en la Reina Valera y luego me deja leerlo en otra versión, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo todos juntos en la Reina Valera. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, si usted la tiene también puede seguirme. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Incline su rostro, iglesia. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu presencia. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú estás aquí. Y como cantábamos hace unos momentos, Señor, apartamos todo lo que nos estorba, todo aquello que impide, Padre, que podamos meditar en tu palabra. Lo ponemos a un ladito. Queremos concentrarnos en ti y que tu palabra nos hable, Señor. Guía mi vida, Padre. Guía mi vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que traiga un fruto a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted va a tomar notas, este bosquejo le puse fósforos, velas y linternas. Fósforos, velas y linternas. Ahorita le voy a decir por qué. Se me hace muy bonito este versículo, es uno de los probablemente más famosos de la carta a los Romanos. Y dice, el apóstol Pablo está diciendo aquí, no os conforméis a este siglo, pero me gusta mucho cómo viene la Nueva Traducción Viviente, porque dice que no imitemos las conductas de este mundo. A eso se refiere. Cuando está diciendo no te conformes a este siglo, está diciendo no te adaptes al mundo en el que estás viviendo. Y me gusta mucho pensar que cuando nosotros estamos en este momento, Dios nos ha permitido que vivamos en el siglo XXI. ¿Nunca te has puesto a pensar esto? A mí a veces me vuela mucho la cabeza, pero imagínate que hubiéramos nacido en el siglo XVI, o en el siglo XI, o en el siglo I. ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué tanto cambiaría? Dios nos ha permitido que vivamos en este momento. En este momento, vivimos en pleno siglo XXI y la palabra de Dios es la misma, no cambia. Y la palabra de Dios nos está diciendo, no imites las conductas de este mundo. Y eso aplica a cualquier temporada de la vida, a cualquier temporada de la historia. No imitemos las conductas de este mundo. Dice, sino que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Fíjate qué interesante, la transformación no viene de ti. La transformación no viene de nuestro esfuerzo, sino dice ahí que Dios te transforme, que Dios venga y transforme tu vida. La transformación no viene de nuestros esfuerzos, sino que la transformación viene de Dios mismo. Y dice aquí, al cambiar nuestra manera de pensar, ¿sabes cuál importante es la forma en cómo pensamos? ¿Qué es lo que hay aquí en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que hay aquí en nuestra cabeza? Porque la forma en cómo pensamos va a determinar cómo hablamos, cómo actuamos y cómo decidimos. Entonces, para que Dios pueda transformarnos, tiene que cambiar primero nuestra manera de pensar. Dios tiene que cambiar la forma en cómo nosotros pensamos, la forma en cómo nosotros argumentamos. Tú y yo a veces aquí tenemos batallas fuertes
Y podemos decir, es que esto me conviene, esto no me conviene. Y tenemos que dejar que Dios moldee nuestra manera de pensar. Y Dios está diciendo, para que yo te pueda transformar, necesito primero cambiar la forma en cómo tú piensas. Y sabes, tú y yo podemos pensar, yo quiero describirte el día de hoy, 3 principales formas que creo que el mundo en nuestros tiempos piensa. Hay 3 corrientes filosóficas o 3 doctrinas principales que la mayoría del mundo, yo creo que nos engloba a casi todos. Y el primero que te quiero hablar es el existencialismo. Una palabra un poco rebuscada, pero creo que determina muy bien la forma en cómo la gente piensa el día de hoy. ¿Alguna vez alguien ha escuchado esta corriente o sabe a qué se refiere? El existencialismo es una corriente que fue definida en el siglo pasado y es una forma que creo que describe muy bien la forma en cómo la mayoría de las personas se conducen. ¿Y cuál es básicamente esto? Es un dilema, es decir, ¿qué es primero? ¿El propósito o la existencia? Pregunta para ti, ¿qué es primero? ¿El diseño de Dios, el propósito de Dios o la vida? Ese es el dilema que trata de responder el existencialismo. ¿Qué responderíamos, iglesia? ¿Qué es primero? A la luz de la palabra podemos ver que el propósito es primero. Tú y yo tenemos un propósito desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados. El Señor Jesús y Dios Padre han diseñado un propósito para nuestras vidas, para tu vida, de forma general y de forma particular. Dios tiene un propósito para ti. Y el existencialismo, ¿qué es lo que dice? Es lo contrario. Justamente la premisa del existencialismo es: la existencia precede a la esencia. Eso es lo que dijo Sartre, que es principalmente uno de los grandes exponentes del existencialismo. Y es: nacemos sin un diseño previo, sin un propósito determinado por Dios o la naturaleza, y definimos quiénes somos a través de lo que hacemos. Eso es lo que promulga el existencialismo. Es decir, lo que yo hago va a determinar mi propósito. No es que yo tenga un propósito que esté dictaminado por Dios, sino que yo creo mi propio propósito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que para encontrar mi propio propósito tengo que buscar, encontrar mi llamado, encontrar para qué soy bueno, y si no lo encuentro voy a encontrar en una extrema angustia. Y dicen los existencialistas, el individuo es absolutamente libre y responsable de sus decisiones y sus consecuencias, lo que le generará una angustia. No es solamente una doctrina, sino también es una actitud ante la vida que resalta la capacidad de creación de uno mismo, la libertad personal y la búsqueda de sentido en la experiencia vivida. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar que la mayoría de la gente tiene esto en su forma de pensar. Inconsciente o conscientemente. Yo creo que la mayoría de las personas viven así de forma inconsciente. La mayoría de la gente no se da cuenta que busca la felicidad en el tener cosas, en el hacer cosas, y no piensan que hay un propósito que Dios ha puesto sobre sus vidas que precede en su vida. Entonces vamos por la vida buscando la felicidad, buscando hacer cosas que nos den propósito. Pero déjame decirte que eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo número 3 dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3 versículo 5. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes. Efesios 1, capítulo 11 al 14 dice: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces dime si Dios no ha puesto un propósito en ti y en mí. Iglesia, podemos tomar esta postura y decir: tengo que hacer algo para que mi vida tenga propósito. Probablemente muchos de los que estamos aquí nos sentimos perdidos.
Yo no sé si eres tú el día de hoy y dices, pues es que mi vida no tiene sentido. Me sorprende cada vez más que el tema del suicidio es un punto que poco se habla y que pocas veces lo traemos a la conversación, pero que está mucho más cercano de lo que nos imaginamos. Probablemente hay muchas personas que nos rodean en nuestro círculo cercano que han pensado o han tenido pensamientos de suicidio, de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque mi vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tengo ningún propósito. ¿Por qué? Porque lo que hago no tiene valor ante nadie. Lo que hago no tiene valor para mi familia, no tiene valor para mis padres, soy un bueno para nada. Entonces estoy buscando el propósito en lo que yo hago. Y déjame decirte que eso es incorrecto. Que eso es justamente lo que el existencialismo busca poner en nuestra cabeza. Aunque no lo sepamos y aunque no lo pero esto está muy bien definido. Pero Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. La vida tiene propósito, iglesia. La vida en Dios tiene propósito. Y tú y yo encontramos nuestro propósito en Dios. No encontramos el propósito en lo que hacemos, en lo que decimos, sino que encontramos el propósito en Dios. ¿Sí me sigue, iglesia? El propósito de Dios es más grande y es anterior a nosotros. Antes de nosotros haber nacido, Dios ya tiene un propósito escrito. Dios ya sabe cuál será nuestro futuro. Él sabe todas las cosas. Y dice, vamos a Génesis capítulo número 1, versículo 27. Salud. Génesis 1, 27. Y fíjese, dice así, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos ha creado a su imagen. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos a la imagen de Dios. Y hay un autor que menciona que justamente hay cuatro elementos que pueden funcionar como estos fósforos, velas y lámparas. Es decir, cuando nosotros estamos en medio de la oscuridad, imagínense que todo este salón estuviera completamente oscuro, que no hubiera nada de luz. ¿Alguna vez has entrado en una cámara que está completamente oscura y no se ve absolutamente nada? Entonces, cuando nosotros venimos y prendemos una velita o prendemos un fósforo, nos va a permitir mirar lo que está cercano, ¿no? Si yo prendo un fósforo aquí, probablemente no me dé cuenta lo que está hasta allá, pero me va a permitir poder mirar un poco de lo que está aquí cerca, ¿verdad? Si agarro una lámpara a lo mejor que tiene un poco más de fuerza, pues lo que apunta en esa dirección, ¿no? Donde yo apunte con la lámpara, me va a permitir mirar. Pero ¿qué pasaría si quitamos el techo y podemos mirar cómo el sol alumbra todo? Entonces, los fósforos, las lámparas y las velas pueden ser los ecos de la forma en cómo nosotros hemos diseñado, de cómo Dios nos ha diseñado. Número uno, Dios ha puesto moralidad en nosotros, es decir, este sentimiento de justicia, de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo ha puesto en el ser humano. Y eso te dice que no eres solamente un producto de la casualidad, sino que hay un diseño en el ser humano. Dios te ha diseñado. El hombre también tiene una necesidad de espiritualidad, ese es el segundo. El hombre tiene una necesidad de espiritualidad que también Dios ha puesto. Y eso es algo que hace unos años, siento que se venía apagando, pero de unos años para acá,
estos últimos años, ha venido un auge de la espiritualidad. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Cuando nosotros miramos, no sé, ahora me miro muchas redes sociales, muchos artistas que están como promulgándose, yo soy espiritual y quieren entrar a esta cosa de profesar la fe, de reinventar la fe, de volver a descubrir la fe, porque el ser humano tiene esta naturaleza de la espiritualidad. Durante cientos de años hemos vivido como el ser humano ha sido un hombre espiritual por naturaleza. Y luego vino el siglo XX y tratar de aplastar esa parte. Pero una vez más es imposible tapar esa espiritualidad. Número 3, Dios nos ha hecho seres relacionales. Parte del diseño es que nosotros necesitamos relacionarnos. Y eso también evidencia que somos hechos a imagen de Dios. Tú y yo necesitamos relacionarnos en familia, necesitamos relacionarnos con amigos, necesitamos relacionarnos con la gente que te rodea. Y número 4, somos personas que somos capaces de distinguir y apreciar la belleza, la estética. Y esto pueden funcionar como fósforos, como velas, como lámparas, que simplemente te dan un poquito de luz de decir, es que yo tengo un diseño. Pero cuando viene Jesucristo, cuando vemos la imagen de Dios, es como ese sol que viene y alumbra todas las cosas. Y entonces toma sentido todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestro sentido de moralidad, nuestro sentido de necesitar relacionarnos, nuestro sentido de apreciar la belleza, la necesidad de espiritualidad, todo eso apunta a que tú y yo tenemos un diseño, apunta a que tú y yo necesitamos relacionarnos con Dios, necesitamos relacionarnos entre nosotros, pero es simplemente algo que apunta, que te dice, hey, hay algo más, pero cuando viene Jesús, alumbra todo y podemos mirar el mapa completo, podemos mirar cómo todo eso cobra sentido. Y el relato cristiano, lo que dice la Biblia, afirma ser la explicación y la verdadera historia sobre Dios y el mundo. Y cuando Jesús está presente, todo cobra sentido y todo se ve con mayor claridad. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? No quiero perderlos, no quiero que me apaguen. No quiero que me apaguen. Tú y yo tenemos un propósito. Y esta yo creo que es una de las principales formas que el occidente, de Europa para acá, la mayoría de gente se vive bajo el existencialismo. La mayoría de la gente vive así. Vive bajo esta filosofía. Y ahora quiero mencionar otra parte que creo que es importante. Yo lo comentaba con el pastor hace unos meses porque siento que mi esposa dijo, este se está volviendo loco, ¿no? Pero me dio una locura de ponerme a leer el Corán. Porque creo que otra de las principales formas de pensar que existen en el mundo y que gran cantidad de gente profesa es el Islam. Y es otra forma de pensar. Es la segunda religión más practicada. El Islam es la segunda religión más practicada. Yo no sé si alguna vez has tratado de investigar un poco acerca de qué es esto, pero creo que es importante que podamos entenderlo, porque de esta forma podemos entender cómo piensa la gente. ¿A qué se refiere esto? Dame 10 minutitos, te voy a tratar de explicar lo más que pueda. Te voy a dar solamente algunos datos. El Islam es la segunda religión más practicada. Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo practican el Islam. El cristianismo es la religión hoy en día que más es practicada. Cerca de 2.400 millones. Yo pensé que era al revés, pero las cifras oficiales dicen que el cristianismo es mayor, aunque la mayoría de los cristianos son cristianos culturales, que esa es otra cosa. Y esa es una gran diferencia con los musulmanes. El Islam es la religión que tiene mayor crecimiento. Y no precisamente porque están haciendo nuevas conversiones, sino porque hay una alta tasa de natalidad. Es decir, están teniendo muchos hijos. Hay una menor tasa de abandono religioso, es decir, incluso el Corán condena con pena de muerte que tú abandones el Islam como religión. Entonces hay una muy baja tasa de deserción. Hay una expansión geográfica y el aspecto de migración también
es un factor interesante. Si ustedes miran las noticias, o si usted ha visto noticias en Europa, se podrá dar cuenta que cada vez está teniendo mucha más migración, y es un problema muy grande también. Entonces, cerca de 2.200 millones de personas profesan esta religión. El Corán es un libro que contiene 114 capítulos que se llaman suras, y los versículos, más o menos como la Biblia, se llaman aleyas. Es más o menos, tiene como la extensión como lo que es el Nuevo Testamento. Se acostumbra a leer el Corán en 30 días. Es decir, en un año ustedes lo tienen que leer 12 veces. Sobre todo en el mes del Ramadán, que es un mes en el que se acostumbra o se incentiva mucho que se practique la generosidad. En el mes del Ramadán son 30 días que todos los días, desde la mañana hasta la noche, mientras esté el sol puesto, usted tiene que ayunar, con el fin de que usted practique la generosidad y que sepa lo que viven los pobres y los que no tienen que comer. En teoría suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito, siento que es algo que tiene muy positivo, pero tiene cosas que creo que son un poquito complicadas. Como aspecto negativo, yo diría que no solamente es una religión que se queda en el sentido moral, sino que va muy amarrado con la parte política. Es decir, es un sistema religioso político. Y es algo que nosotros como cristianos se nos ha olvidado un poco. En la Edad Media, todo lo que... ¿Salud? Si nosotros miramos 500 años antes, en la Edad Media todo era una sola cosa. Estado, el gobierno, la religión, era una sola cosa, ¿verdad? La iglesia. Y ahora, de unos años para acá, 200 años, hemos experimentado esta separación de lo que es la iglesia y el Estado. Y ahora vivimos en un Estado que no te obliga a practicar ninguna religión. Te deja, si tú quieres, pero si no, estás completamente separado. En el Islam no es así, todo sigue mezclado todavía. El sistema político, la forma de gobierno, la religión sigue siendo una sola cosa. ¿A qué quiero llegar con esto, iglesia? Esta religión busca imponer un sistema moral, espiritual, con poco margen de tolerancia y sin espacio al pensamiento. El cristianismo es completamente otra cosa. Y cuando yo leía esto, hay un libro que yo les recomiendo, si a alguno le interesa investigar un poco en esto, hay un libro muy bueno de un autor que se llama César Vidal, y se llama Mahoma, el libro. Es un libro muy bueno, lo recomiendo ampliamente, y más o menos pueden darse una buena embarrada de lo que es esto. Él es un cristiano protestante y escribe profundamente acerca del Islam. Y una de las cosas que aprendí de todo ese tiempo de estudio fue mirar cuán escueto y cuán poca base histórica tiene el Islam en comparación al cristianismo. Y solamente venía a mi mente Mateo capítulo número 13, 45 y 46. La perla de gran precio. El cristianismo es la perla de gran precio, iglesia. Jesús es la perla de gran precio. O sea, 2.200 millones de personas en el mundo profesan una religión que no tiene fundamento. Y no es posible que ellos estén dispuestos a dar su vida, que sean disciplinados en la oración, que sean disciplinados en el ayuno, disciplinados en la generosidad, que impongan su ideología en la política, en el gobierno, cuando es algo que está muy poco fundamentado. Cuando nosotros venimos a ver el cristianismo y miramos las bases históricas que tiene la Biblia, hay algo que se llama el aparato crítico. No sé si alguien haya escuchado esto, pero es también algo que me impacta, me vuela la cabeza, pero el aparato crítico es justamente este análisis profundo de decir, vamos a comparar esta cantidad de copias de la Biblia. Por ejemplo, tenemos el libro de Lucas, y si decimos tenemos, 120 copias de Lucas, y vamos a comparar todas las copias que existen del Evangelio de Lucas y vamos a ver cuáles son las diferencias.
¿Sabes cuán consistentes son las copias de cada uno de los evangelios? Es increíble, es increíble. El aparato crítico es súper robusto. La academia se ha cansado de investigar y de encontrar diferencias en la Biblia. ¿Y sabes cuántas diferencias hay? No las hay. No las hay. Y por eso cuando miramos a Jesús, cuando miramos la Biblia, iglesia, tenemos que darnos cuenta que es la perla de gran precio. El cristianismo no solamente es históricamente robusto, sino que tiene también la evidencia de que cambia vidas. Tiene la evidencia de que transforma vidas. Y cuando miramos a gente que está en Oriente y que están dispuestos a dar su vida por algo que se les que ha sido metido de parte de la política, de parte de un sistema político, religioso, y que en realidad carece de tantas cosas, no existe un aparato crítico en el Islam. Y eso César Vidal lo explica de una forma súper robusta. Traigo aquí un texto, déjenme leérselos. Dice, por regla general, se cita el Corán como la primera fuente para trazar una biografía de Mahoma. Este es César Vidal. Dice, la afirmación es comprensible, puesto que, por definición, constituye la revelación que entregó. La realidad, sin embargo, en términos historiográficos, no resulta tan evidente. De entrada, el primer problema que plantea esta afirmación es que, hasta la fecha, existe una ausencia de una edición crítica del Corán como las que tenemos, por ejemplo, del Antiguo o del Nuevo Testamento. Esta circunstancia provoca dificultades al investigador que quedan realzadas por las circunstancias a las que nos referimos a continuación. Como ha resumido un estudio reciente, la simple lectura gramatical del Corán nos enfrenta con palabras cuyo significado no es claro, con frases cuyos significados no nos resulta diáfano, con pasajes y palabras fruto de interpolaciones, inserciones y revisiones, con frases que contienen errores gramaticales desde el punto de vista del árabe clásico en que está escrito el Corán, con frases y versículos que parecen haber sido cambiados de sitio y cuya relación con el texto resulta oscura, así como un largo listado de problemas textuales adicionales. Si por lo anterior fuera poco, un problema especial relacionado con el Corán es el de su transmisión. La tradición islámica ha insistido con el paso del tiempo en la existencia de un libro en el cielo cuyo descenso se corresponde, sin alteración alguna, con el texto del Corán que podemos encontrar hoy impreso. A decir verdad, la inmutabilidad del texto resulta un dogma indiscutible dentro del punto de vista del Islam. Sin embargo, la realidad histórica es notablemente diferente. Iglesia, cuando venimos a la luz de la Escritura, creo que tenemos un llamado. Creo que tenemos un llamado. El cristianismo es la religión profesada más grande del mundo, cerca de 2.400 millones de personas. Esta es la tercera forma que creo que podemos analizar, la tercera vía. El problema es que de esos 2.400 millones, la mayoría son cristianos culturales. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos simplemente son cristianos porque les conviene ser cristianos o porque hemos heredado culturalmente lo que fue la cristiandad, ¿no? Vivimos todo este periodo de la cristiandad hasta la edad moderna y hemos heredado todos los patrones del cristianismo. Pero en realidad no buscamos profesar el cristianismo. No buscamos tener una relación con Cristo. No nos identificamos con Él. No conocemos qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Me gusta el cristianismo como lo que representa, simplemente como cristiandad. Pero no me interesa meter a Cristo en mi corazón. En el cristianismo, Jesús y la Biblia son el eje central. La Biblia es, no quiero ser muy repetitivo, pero la Biblia es un libro robusto históricamente, es un libro robusto en cuestión a sus escritos, en cuestión a la cantidad de copias que tiene. Fue
escrito en principalmente 3 idiomas, hebreo, arameo, griego. Fue el primer libro impreso y es el más reproducido en toda la historia. El término testamento, su traducción es pacto. Y la afirmación cristiana fundamental es que los eventos relativos a Jesús fueron el medio por el cual, en cumplimiento de la antigua profecía israelita, Dios el Creador, el Dios de Israel, renovó el pacto con Israel y así rescató el mundo. En Jesús se cumple absolutamente todas las profecías. Si tú quisieras meterte a estudiar cuáles son las profecías que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, cómo Jesús cumplió cada una de ellas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y cómo ese cumplimiento de las profecías son milagros. Y cómo Dios, a través de Jesús, cumplió todas las cosas. Un plan perfecto. Y lo único que puedo decir es, Señor, tú eres la perla de gran precio. Es lo que verdaderamente tiene valor y lo que explica toda nuestra realidad. En Jesús podemos encontrar la explicación a las preguntas más profundas que podamos tener como seres humanos. Solamente en Jesús. Y eso es algo que me sorprende, que podamos a veces tener esta pasividad y decir, me gusta el cristianismo, pero a nivel cultural. Y eso es algo que han entendido últimamente los gobiernos, que no quieren gobiernos musulmanes, porque el Islam sí busca meterse en el gobierno. Y el cristianismo lo que ha dicho es, no me interesa el gobierno de este mundo, porque el gobierno de Dios reinará todas las cosas. Y la esperanza no está en el gobierno de este momento, sino en que Jesús regresará y establecerá un reino sempiterno, un reino perfecto, un reino infinito. Y nuestro corazón, nuestra hambre de justicia, nuestra hambre de relacionarnos, nuestra hambre de espiritualidad, se cumplirá en Jesús, en su regreso. Y me recuerda mucho Hechos capítulo número 1. Acompáñame ahí en su Biblia, iglesia. Hechos capítulo número 1. Hechos 1:8. Un pasaje muy conocido. Dice, léalo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe cuál es el significado de la palabra mártir? Si usted googlea la palabra mártir, el significado etimológico de mártir es testigo. Si pudiéramos sustituir la palabra testigo por mártir en Hechos 1:8, y que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis mártires. ¿Sabe qué es un mártir? Es alguien que está dispuesto a morir por causa de una verdad. Es alguien que está dispuesto a dar su vida por causa de una verdad. Iglesia, a ese nivel tenemos que llegar. Y eso es algo que la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, tenía clarísimo, clarísimo. Es más importante la verdad que mi propia vida. El existencialismo te dice lo contrario. Es más importante tu vida porque a través de tu vida vas a encontrar propósito.
a través de tus vivencias, a través de los viajes que hagas, a través de tu trabajo, a través de lo que vivas. El Islam te va a decir, da tu vida y a través de esa vida que des, como un mártir vas a recibir los cielos, vas a entrar al paraíso. Y en Jesús, Jesús dice, yo doy mi vida por ti, para que tú estés conmigo. Son discursos completamente diferentes. Y cuando Hechos 1:8 te dice, me seréis testigos, me seréis mártires. Y les estamos llamados a ser mártires en este momento. Probablemente no tengas que dar tu vida de forma física. Probablemente no va a llegar alguien que te ponga una pistola en la cabeza. No lo sabemos. Probablemente no. Pero tenemos que estar dispuestos a sostener que hay una verdad. Y es una de las mentiras que tanto se dicen en estos momentos. Hay muchas verdades, hay una diversidad de verdades. Tu verdad, mi verdad, la posverdad. Pero eso es una mentira. Solamente hay una verdad. Y es un nombre propio, es Jesús. No es un sustantivo, es un nombre propio, es Jesús. Y por esa verdad, tú y yo tenemos que vivir. Tenemos que ser testigos, tenemos que ser mártires de esa verdad. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Tú y yo tenemos propósito. Tú y yo tenemos propósito. Hemos sido diseñados, hemos sido, tómame válida esta expresión, tenemos tatuado el nombre de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y de esa forma podemos corresponderle. Tú y yo decidimos cuál es la forma de cómo pensaremos. Y si regresamos al pasaje inicial, Romanos capítulo número 12, versículo número 2. No imites a este mundo, sino permite que Dios transforme tu manera de pensar. Te transforme cambiando tu manera de pensar. Y que nuestra manera de pensar nos dirija al Señor Jesús. Que nos dirija al Señor Jesús. No dejándonos siendo arrastrados por las corrientes de este mundo, no dejándonos siendo arrastrados por lo que el existencialismo nos dice, sino mirando a Jesús, que Él es como ese sol que ilumina todas las cosas y cuando lo vemos a Él, todo tiene sentido, todo cobra sentido. Y quisiera terminar simplemente con esto, diciéndote, hay propósito, iglesia. Yo no sé si tú te sientas tal vez un poco perdido, pero en Jesús hay propósito. En Jesús hay propósito, en Jesucristo hay propósito para tu vida, hay propósito para tu familia. Si tú dices, bueno, pues es que ¿cuál es mi propósito de vida? Tu propósito de vida no es trabajar solamente. Tu propósito de vida no es hacer dinero solamente. Tu propósito de vida no es, ponle lo que quieras. Tu propósito es mayor. Y es el propósito que Dios ha escrito y ha determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué podemos hacer más que rendirnos y decirle, Señor, inunda nuestros pensamientos, inunda nuestra manera de pensar? A veces estamos así como codificados. Ya quién sabe qué tenemos tanto en la cabeza. Hay tanta información y todo eso moldea nuestros pensamientos. Hay tanta información, tantas cosas que se nos dicen. Pero tenemos que dejar que la luz de Jesús alumbre nuestros pensamientos. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Y si tú quieres, haz una oración y dile, Señor, transforma mi manera de pensar. Alumbra mis pensamientos. Alumbra mi mente, Señor Jesús. La transformación no viene de mis esfuerzos. La transformación de mi mente no viene de mí, sino la transformación proviene de ti, Señor. Cambia mi manera de pensar. Alumbra, Señor, mi vida. Quiero exponerme a tu luz preciosa.
Señor, tú eres la luz, tú eres lo que alumbra todas las cosas. Tú eres quien da sentido, Señor, a nuestra realidad. Tú eres quien da sentido a todo lo que existe. Señor, si me siento sin propósito, si me siento perdido en este momento de mi vida, si no sé qué hacer, Dios, tú das sentido a mí, a mi vida, a mi alma. Tú llenas de satisfacción, Señor, mi vida. Por cuanto soy tu hijo, por cuanto soy lo que tú dices que yo soy. Soy linaje escogido, soy un pueblo santo, un pueblo adquirido. Somos tus hijos, Señor, somos ovejas de tu prado. Dios, y has dado hasta tu Hijo unigénito para que tomara nuestro lugar. ¿Cuánto amor no tienes más por nosotros, Señor Jesús? Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por tu obra. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, por aquellos que se han sentido sin propósito. Incluso si alguno ha pensado, Señor, en quitarse la vida. Si alguno se siente sin propósito, si alguno está deprimido, Dios, tú nos has creado a tu imagen. Y yo ruego que el abrazo que proviene de ti, Señor, pueda abrazar el alma, pueda abrazar el corazón y alumbra, Señor, nuestros pensamientos. Que la vida tiene sentido solamente en ti. Dijo el apóstol Pablo, que contigo estamos juntamente crucificados, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo ahora en ti, Señor, en la sangre del Cordero precioso. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que pienso, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, Dios. Guárdanos de todo pensamiento, Señor. Guárdanos de todo pensamiento, Señor, que nos separa de ti. Tú eres quien alumbra nuestros pensamientos. Tú eres quien alumbra nuestra vida. Tú eres quien alumbra, Señor, y quien da sentido a todo lo que somos. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por todo lo que tú haces en el nombre de Cristo Jesús.